¿Alguna vez te has sentido solo, incluso cuando estás rodeado de personas? ¿Te ha pasado que miras al cielo en medio de tu angustia y te preguntas si Dios realmente te escucha o si simplemente te dejó a tu suerte? Y si te dijera que Dios ha estado a tu lado todo este tiempo, incluso en los silencios, incluso en las lágrimas que nadie vio, y que hay un poder espiritual, un secreto escondido en su palabra, que puede cambiar por completo la forma en que enfrentas tus luchas diarias. ¿Te atreverías a quedarte hasta el final de este mensaje? Este video no es solo una reflexión, es un llamado del cielo. En los próximos minutos vas a descubrir algo que puede reconfigurar tu manera de ver los problemas, la soledad, la ansiedad y la incertidumbre. Hoy te voy a mostrar que no estás tan lejos de Dios como pensabas, y Él nunca ha estado tan lejos de ti. Hay un mensaje oculto en los Salmos, una revelación que pasa desapercibida por muchos, pero que puede sanar tu corazón, renovar tu fe y darte una paz que no depende de las circunstancias. Esta es una verdad que el enemigo no quiere que descubras. Por eso, quédate hasta el final, porque hacia el final hablaremos de algo que puede ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida que lleva tiempo esperando por ti. Reflexiona conmigo. ¿Y si el problema no es que Dios está lejos, sino que tú no has aprendido a sentirlo cerca? ¿Y si tus lágrimas no son signo de abandono, sino evidencia de que estás siendo moldeado en la intimidad con Él? A lo largo de este video, vamos a explorar juntos respuestas que podrían cambiar tu manera de vivir tu fe y tu día a día. Antes de continuar, quiero invitarte a que comentes ahora mismo la frase «Paz en Cristo». Escríbelo como un acto de fe, como un recordatorio de que estás aquí no por casualidad, sino porque el Espíritu Santo te trajo a este mensaje. Y si puedes, dale me gusta al video. No por mí, sino para que este mensaje de esperanza pueda llegar a otros corazones que hoy se sienten tan solos como tú te has sentido. Estás ayudando a difundir luz en medio de tanta oscuridad, y eso es digno de honra. Gracias por ser parte de esta misión. Cada vez que alguien se suscribe, es como si encendiera una pequeña lámpara espiritual. Tal vez tú eres esa lámpara para alguien más. Hay muchas personas que no tienen una iglesia cerca, que no tienen quien les predique, y este canal es su alimento espiritual. Si quieres formar parte de esta comunidad de consuelo y verdad, suscríbete ahora mismo. Aquí no solo estudiamos la Biblia, aquí aprendemos a vivir con propósito, con paz, con fe. Recuerda, la penúltima enseñanza de este video puede ser la clave para que una bendición se libere en tu vida. Dios no se mueve por casualidades, y que estés viendo esto es señal de que Él está hablándote hoy directamente. Ahora sí, abre tu corazón, porque vamos a comenzar este viaje. No estás solo, Dios está aquí. Número 1. El susurro de Dios en medio del ruido. A veces, lo que más nos impide sentir a Dios cerca no es su silencio, sino nuestro propio ruido. La vida moderna nos empuja a vivir con prisa, con el alma llena de pendientes, preocupaciones y pantallas que no se apagan ni siquiera en la noche. Pero Dios no grita, Él susurra. Y si no aprendemos a bajar el volumen del mundo, terminamos creyendo que Él se ha alejado, cuando en realidad nunca se ha movido. En el Salmo 34:18, David escribe: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Esta no es una promesa condicionada por tu perfección, ni por cuán fuerte sea tu fe. Es una certeza espiritual. Cuando tu corazón está roto, Dios se acerca. Cuando tu espíritu está cansado, Él se inclina para sostenerte. Imagina a un padre que al ver a su hijo llorar, no se queda observando desde lejos. Él se agacha, lo carga y le susurra palabras que solo se pueden oír cuando hay cercanía. Así es Dios contigo. Pero para oírlo,
A veces necesitas hacer silencio, silencio de opiniones ajenas, silencio de tus miedos, silencio de ese constante diálogo interno que te dice que no eres suficiente, que no vas a lograrlo, que nadie te ve. Haz esta pausa conmigo ahora. Respira profundo. En ese instante de quietud, aunque breve, ¿no sentiste algo moverse dentro de ti? No fue tu mente, fue tu espíritu reconociendo una presencia. Dios está cerca. Hay momentos en que buscamos a Dios como si estuviera perdido, cuando en realidad el que se ha alejado somos nosotros. No porque lo hayamos abandonado intencionalmente, sino porque nos hemos distraído. Y las distracciones son la herramienta más sutil que el enemigo usa para desconectarnos de lo eterno. ¿Cuánto tiempo pasas pensando en lo que te falta, en lugar de agradecer lo que tienes? Ahí, en ese espacio donde la preocupación ocupa cada rincón de tu mente, Dios quiere entrar. Él no quiere ser un visitante ocasional en tus pensamientos. Quiere ser el hogar donde descanses. Recuerda que Moisés no escuchó la voz de Dios en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento. Fue en el silbo apacible, en lo que parece insignificante para el mundo, pero que contiene el peso de la eternidad. Cuando tu alma se encuentra en tormenta, lo más sabio no siempre es luchar contra las olas. A veces, lo mejor es anclarte y esperar. El ancla de tu alma es Cristo. Su presencia no siempre se manifiesta con estruendo, sino con ternura. Con esa ternura que te envuelve cuando ya no puedes más. Con esa palabra que llega justo cuando te sentías abandonado. Con esa canción que suena de fondo y te hace llorar sin saber por qué. Y si lo que estás viviendo ahora no es un castigo, sino una preparación, Dios no desperdicia sufrimientos. Cada lágrima que has derramado puede convertirse en agua viva cuando es tocada por su mano. Por eso, aunque el proceso duela, no lo interrumpas. Escúchalo en medio del caos. Él sigue hablándote. Muchas veces esperamos que Dios venga a nosotros como una tormenta que cambia todo, pero su forma favorita de actuar es como la lluvia fina, imperceptible al inicio, pero capaz de ablandar hasta el terreno más seco del corazón. Quizás tú llevas tiempo esperando que Dios grite, que haga algo sobrenatural que lo confirme, pero ¿y si lo sobrenatural ya está ocurriendo, solo que aún no lo reconoces? ¿Y si el simple hecho de que estés aquí, escuchando esta reflexión, es Dios hablándote directamente? Cuando tu corazón empieza a latir más lento, cuando las lágrimas llegan sin explicación, cuando sientes una mezcla de paz y quebranto, ese es el susurro. No lo ignores, no lo pospongas, no te distraigas ahora, porque si aprendes a oír a Dios en lo pequeño, lo reconocerás en todo. Y en medio del ruido de tus pensamientos, Él te está diciendo hoy, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Su cercanía no depende de lo que sientes, sino de lo que Él prometió. Hoy, haz espacio en tu alma para el susurro divino. Porque si logras escucharlo, ya nada será igual. Número 2. Cuando el miedo habla más fuerte que la fe. El miedo tiene una voz poderosa. No grita, pero penetra. Se instala en la mente con susurros disfrazados de lógica. ¿Y si no puedes? ¿Y si Dios no aparece? ¿Y si todo empeora? Y poco a poco, sin darte cuenta, comienzas a construir una teología basada en tus emociones y no en la verdad eterna de la palabra. Pero escucha esto, sentir miedo no es pecado. Permanecer esclavizado a Él, sí. Dios entiende tus temores. Él conoce tus pensamientos antes de que los formes. En el Salmo 56:3, el salmista confiesa, en el día que temo, yo en ti confío. La fe no es la ausencia del miedo,
La fe es la decisión diaria de confiar, incluso cuando el miedo está gritando en tu oído. A veces sentimos que Dios está lejos, no porque no esté actuando, sino porque el miedo nos roba la sensibilidad espiritual. Imagina estar en una habitación oscura. Sabes que hay alguien allí contigo, pero como no lo ves, comienzas a imaginar lo peor. El miedo es así. Distorsiona la presencia de Dios, la oscurece y convierte su silencio en una amenaza. Pero hay una verdad que rompe esa oscuridad como una lámpara encendida en la noche. Dios no ha perdido el control ni por un segundo. Él no improvisa, no se confunde y sobre todo no te abandona cuando más lo necesitas. Piensa en Pedro. Caminaba sobre el agua hacia Jesús. La tormenta no se detuvo. El viento no cesó. Pero mientras sus ojos estaban puestos en Cristo, él caminaba. Fue cuando miró las olas que comenzó a hundirse. ¿Te das cuenta? Las circunstancias no cambiaron. Lo que cambió fue su enfoque. ¿En qué estás fijando tu mirada en este momento? En los problemas, en las voces negativas, en la incertidumbre del mañana. Si tu corazón está temblando hoy, no lo escondas. Preséntalo a Dios tal como está. Con miedo, con dudas, con lágrimas. Él no necesita una versión perfecta de ti. Te quiere tal como eres ahora. A veces, el milagro no es que el miedo desaparezca, sino que tú avances con él a cuestas, sabiendo que Dios va delante de ti como poderoso gigante. En los Salmos encontramos un refugio para los días de angustia. Uno de los más bellos es el Salmo 23. No dice, no habrá valle, sino, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El valle está ahí, la sombra también, pero hay algo más fuerte, la compañía de Dios. Y esa compañía no es teórica, es real, es invisible pero poderosa, es suave pero firme. Imagínalo tomando tu mano ahora. No como una idea bonita, sino como una realidad espiritual. A veces, no sentirlo no significa que no está. A veces, está tan cerca que tu mente no logra comprenderlo, pero tu espíritu sí. ¿Qué pasaría si confiaras un poco más allá de tu lógica? Porque cuando lo haces, algo cambia. No fuera de ti, sino dentro. Dejas de correr, dejas de defenderte y empiezas a descansar. Cuando dejes de pedirle a Dios que te quite el miedo y comiences a pedirle que te acompañe a través de él, te darás cuenta de algo sorprendente. El miedo ya no tiene la última palabra. Él la tiene. Y cuando él habla, todo lo demás debe callar. Número 3. Dios está en los detalles que nadie nota. Hay una forma silenciosa en la que Dios trabaja, y es tan sutil que muchas veces pasa desapercibida. Nos aferramos a la idea de que lo divino debe manifestarse con grandeza, con milagros estruendosos o señales que interrumpan la lógica. Pero, ¿y si la forma más poderosa en que Dios se acerca a ti es a través de lo cotidiano? En el Salmo 139:3, David exclama, «Tú escudriñas mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos». Esto no es poesía, es una verdad viva. Dios no solo conoce tu nombre, Él observa los detalles más minúsculos de tu vida. Ese suspiro al cerrar los ojos de noche, ese pensamiento que no te atreves a decir en voz alta, esa lágrima que ocultas incluso de los que más te aman. Todo eso, Él lo ve. Todo eso, Él lo abraza. ¿Alguna vez te ha pasado que justo cuando estabas al límite llegó un mensaje, una canción, una palabra que parecía escrita solo para ti? Eso no es coincidencia, es Dios moviéndose en los márgenes. En lo que otros llamarían casualidad, tú debes aprender a ver la firma del Padre. Y si en lugar de buscar grandes milagros, comenzaras a entrenar tu corazón para reconocer lo sagrado en lo simple, una taza de café en silencio, un rayo de sol que atraviesa la ventana justo cuando estás triste, el abrazo inesperado de alguien que no sabía que lo necesitabas. Todo eso es Él. Es su manera de decirte, estoy aquí,
no te he soltado. Dios no actúa como los hombres. Él no necesita espectacularidad para ser eterno. Su mayor poder está en cómo puede hacer cosas eternas a través de gestos simples. Por eso, no subestimes los momentos que parecen pequeños. A veces, lo que llamas rutina es la plataforma desde donde Dios te sostiene día a día. Mira cómo Jesús sanaba. A veces lo hacía con barro, otras veces con palabras, o simplemente tocando el borde de un manto. La grandeza de Dios está en que no necesita llamar la atención para transformar una vida. Cuando piensas que Dios está lejos, recuerda que Él habita también en lo invisible, en lo que no se puede medir, ni publicar, ni probar, pero se siente. Y si hoy sientes un nudo en la garganta mientras escuchas estas palabras, no lo ignores. Ese nudo es espiritual. Es tu alma reconociendo una presencia que nunca se ha ido. En el Antiguo Testamento, cuando Elías huyó al desierto, cansado de luchar, deseando incluso morir, Dios no lo reprendió. En cambio, le envió un ángel con pan y agua, no con un sermón, no con una visión, con comida, con descanso, con cuidado. Dios cuida tu alma como un jardinero cuida cada flor. Él sabe cuándo regarte, cuándo podarte y cuándo simplemente esperarte en silencio. ¿Puedes confiar en que Dios está trabajando en lo que no ves? Porque mientras tú estás contando los días, Él está contando los cabellos de tu cabeza. Mientras tú estás esperando una señal, Él ya ha preparado el camino. Y si hoy estás sintiendo que no hay progreso, que no hay respuesta, que el cielo está en silencio, quizás no es que Dios esté ausente, sino que estás en la etapa donde las raíces crecen bajo tierra. No lo ves, no se nota, pero está ocurriendo. Confía en el proceso invisible, porque allí, en lo más profundo de lo que no entiendes, Dios ya está construyendo la respuesta que vas a necesitar mañana. Y cuando llegue, te darás cuenta de que nunca estuviste solo, solo estabas siendo formado. Número 4. Cuando Dios guarda silencio, también está hablando. El silencio de Dios ha sido malinterpretado por generaciones enteras. Muchos lo ven como ausencia, otros como castigo. Pero la verdad es que el silencio de Dios también es lenguaje sagrado. Es un idioma que solo se comprende cuando se lo escucha con el corazón rendido, no con los oídos del desespero. Hay momentos en los que buscas a Dios con todo tu ser y no sientes nada. Oras y parece que tus palabras rebotan contra el techo. Lees la Biblia y no entiendes. Intentas adorar y te invade un vacío. ¿Dónde está Dios en ese momento? Está donde siempre ha estado, a tu lado. Pero ahora está enseñándote algo más profundo que las palabras. Te está formando en la espera. En el Salmo 62:5 encontramos esta joya espiritual. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. La esperanza verdadera no es la que se siente cuando todo va bien, sino la que persiste cuando el cielo parece cerrado. Imagínate a un padre enseñando a su hijo a caminar. Al principio lo sostiene con ambas manos, luego lo suelta, no porque se haya ido, sino porque quiere que aprenda a dar pasos por sí mismo. El silencio de Dios funciona así. Él no se ha ido. Está viéndote, sonriendo, animándote, aunque tú no lo veas. Él confía en lo que sembró en ti. Y si lo que estás interpretando como abandono es en realidad confianza divina, cuando Dios guarda silencio es porque ya ha dicho lo necesario y ahora te toca caminar con lo que Él ya sembró en tu alma. Mira a Jesús en la cruz. En su momento más agónico clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Incluso el Hijo sintió el peso del silencio, pero ese silencio no fue falta de amor, fue el cumplimiento de un propósito eterno. Dios no siempre responderá como tú esperas, pero siempre responderá, y muchas veces la respuesta llega primero en forma de carácter, no de solución. Hay silencios que no significan no, sino todavía no.
Hay puertas que no se abren aún, porque abrirlas antes de tiempo sería dañarte. Dios no está apresurado. Él trabaja en procesos, no en impulsos, y su silencio a menudo es la incubadora del milagro. ¿Estás dispuesto a confiar incluso cuando no entiendes? Esa es la fe más pura. La fe que no necesita sentir para seguir. La fe que camina con los ojos cerrados, pero con el corazón encendido. No huyas del silencio. Abrázalo, escúchalo, porque allí se están gestando las raíces más profundas de tu comunión con Dios. Allí se eliminan los ruidos que sobran y solo queda lo esencial. Y lo esencial es que Él está contigo. Tal vez hoy no recibas una palabra audible, tal vez no haya una emoción intensa, pero si te quedas quieto por un momento, respiras y simplemente permaneces, notarás algo más poderoso que cualquier señal, una paz que no tiene explicación. Y esa paz es Cristo. Ese silencio también lo habla Él. Número 5. El abrazo invisible que sostiene tu alma. Hay días en los que el corazón parece no dar más. Días en los que te despiertas y sientes que el alma pesa, que la vida duele sin explicación clara. Y es en esos momentos, cuando las fuerzas humanas se terminan, que el amor de Dios se manifiesta de forma más profunda, como un abrazo invisible que sostiene tu alma sin que lo veas, pero lo sientes. El Salmo 94:19 nos regala una imagen poderosa. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Dios no siempre cambia tus pensamientos, pero te visita dentro de ellos. No siempre borra tus tormentas internas de inmediato, pero te abraza en medio del caos mental y te recuerda que tu valor no está en lo que sientes, sino en lo que Él ha dicho de ti. Muchos piensan que Dios se manifiesta solo en los cultos, en los altares o en los momentos de adoración intensa. Pero ¿y si te dijera que su presencia más fiel ocurre en los rincones más rotos de tu alma? Allí, cuando nadie más entiende lo que sientes, cuando tus palabras se acaban, cuando ni tú puedes explicar por qué estás así, en ese lugar oscuro, Dios se hace luz. ¿Sabes por qué no te has rendido todavía? Porque su mano ha estado sosteniéndote incluso cuando tú mismo querías soltar todo. No fue tu fuerza, fue su fidelidad. La vida no es liviana. Cargar culpas, recuerdos, responsabilidades, pérdidas, todo eso va acumulando peso. Y tarde o temprano, ese peso comienza a doblar el alma. Pero ahí aparece el Dios de consuelo, no como juez, sino como Padre. No viene a decirte que hiciste mal, viene a envolverte con un amor que no necesitas merecer, solo recibir, como cuando un niño cae y se raspa la rodilla. El dolor es real, pero el abrazo de papá no lo quita, lo hace soportable. Dios hace eso contigo, cada día, aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, aunque no lo sientas. Muchos buscan respuestas, pero lo que necesitas hoy no es una explicación, es una certeza. Dios te ama ahora, justo así como estás. Ese amor no cambia cuando te equivocas, no disminuye cuando dudas, no desaparece cuando flaqueas. Es constante, es eterno, es firme, y aunque los hombres no te entiendan, Él conoce cada parte de tu historia, conoce las veces que lloraste en silencio, las noches que te dormiste pidiéndole una señal, las veces que pensaste que ya no valía la pena seguir. Pero mírate aquí, estás escuchando este mensaje. Eso no es casualidad, es el eco de un abrazo divino que está envolviendo tu alma justo ahora. ¿Cuánto vale un abrazo de Dios cuando el mundo te ignora? Vale vida, vale paz, vale salvación. Por eso, hoy no busques soluciones rápidas, no corras detrás de respuestas humanas. Detente, respira y déjate abrazar por el único que nunca falla. Recuerda las palabras de Isaías 46:4. Hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré.
Él no solo te sostiene hoy, te ha sostenido siempre. Desde antes que tú supieras quién eras, ya estabas en sus pensamientos. Así que si hoy sientes que ya no puedes más, no lo tomes como el fin. Tómalo como la señal de que es hora de dejar de luchar solo y descansar en los brazos eternos del Padre. Él está más cerca de lo que imaginas, y su abrazo es lo que ha mantenido tu alma viva. Número 6. El lugar secreto donde Dios se revela. Hay una dimensión de la fe que no se conquista en público, ni en comunidad, ni siquiera en la iglesia. Es un lugar invisible, íntimo, profundo. El lugar secreto no tiene paredes, no requiere una hora específica, ni necesita música de fondo. Se accede con el alma desnuda, con el corazón rendido. Y allí, sin máscaras, sin protocolo, Dios se revela. Jesús lo expresó con sencillez, pero con un peso eterno en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ese versículo no es solo una instrucción, es una invitación al encuentro. Muchas veces sentimos que Dios está lejos porque solo lo buscamos desde lo externo. Queremos experiencias espirituales potentes sin el silencio del alma. Queremos bendiciones públicas sin procesos privados. Pero el corazón de Dios no se conquista con ruido, se conquista con entrega. En el lugar secreto no hay aplausos, no hay reconocimiento, solo tú y el Padre. Y es ahí donde ocurre la transformación más real. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste con Dios sin pedir nada, solo para estar con Él? Porque cuando eso ocurre, la oración deja de ser una lista de peticiones y se convierte en una conversación de amor. En ese espacio invisible es donde caen las fortalezas internas, donde puedes llorar sin explicaciones, donde Dios toca lo que nadie ve, pero tú sí sientes. Es allí donde el Espíritu Santo comienza a hacer cirugía del alma, donde sana lo que estaba roto, donde ordena lo que estaba disperso, donde fortalece lo que estaba débil. David entendía este misterio, por eso escribió en el Salmo 27:5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Dios no te esconde para alejarte del mundo, te esconde para restaurarte, para hablarte, para ungirte y luego enviarte con nuevas fuerzas. No necesitas un espacio perfecto, no necesitas un lenguaje sofisticado, solo necesitas un corazón sincero. A veces, las batallas más grandes no se ganan con fuerza, sino con rodillas dobladas en secreto. Ahí, donde nadie más te aplaude, donde nadie te ve, donde solo Él escucha el crujido de tu alma. Y si el poder que estás esperando recibir ya está disponible, pero solo accesible en lo secreto, porque Dios no se revela con espectáculo, se revela con intimidad, y cuanto más tiempo pasas en ese lugar, más cambia tu perspectiva. Dejas de enfocarte en lo que falta y empiezas a ver lo que ya tienes, una conexión directa con el Creador del universo. En el secreto, aprendes que el mayor milagro no es que Dios cambie las circunstancias, sino que te cambie a ti. Aprendes que lo que parecía insoportable se vuelve liviano, que lo que parecía oscuro comienza a iluminarse desde adentro. Y entonces descubres una de las verdades más poderosas del caminar espiritual. La verdadera fortaleza no viene de cuánto haces por Dios, sino de cuánto tiempo pasas con Él. Haz del lugar secreto tu refugio, hazlo tu casa, tu espacio sagrado, porque allí, sin testigos ni adornos, Dios se muestra como realmente es, y tú descubres quién realmente eres tú en Él. Número 7. Cuando el desierto no es castigo, sino propósito. Muchos creyentes atraviesan temporadas áridas, vacías, silenciosas, y las interpretan como si Dios los hubiese castigado, como si cada día sin respuesta fuera una muestra de su desaprobación. Pero
¿Y si el desierto no es el fin del camino, sino el comienzo de algo más grande? El desierto en la Biblia no representa abandono, representa formación, revelación, encuentro. Fue en el desierto donde Dios habló cara a cara con Moisés. Fue allí donde se forjó la identidad de Israel como nación. Y fue también en el desierto donde Jesús fue llevado por el Espíritu para ayunar, ser tentado y luego comenzar su ministerio con poder. En Deuteronomio 8:2 dice: «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón». El desierto es el lugar donde Dios expone lo profundo del alma, donde quita lo superficial, donde se callan todas las voces menos la suya. Sí, puede doler, puede asustar, puede parecer interminable, pero tiene propósito. Estás en un desierto ahora mismo. Tal vez te sientas solo, sin dirección, tal vez no ves frutos, ni respuestas, ni avances, pero lo que parece inactividad es preparación. El desierto no produce aplausos, produce raíces, y sin raíces profundas no hay altura que dure. A veces, cuando más sentimos que Dios está ausente, es cuando más está trabajando. Porque en el desierto no aprendes con palabras, sino con dependencia. Allí no hay recursos humanos, no hay estrategias, solo Dios o nada. Es allí donde aprendes a confiar. Mira a Elías. Después de hacer descender fuego del cielo, huyó al desierto, deseando morir. Pero Dios no lo reprendió. Le envió comida, descanso y luego una voz suave en el silencio. Eso fue todo. Y eso fue suficiente. Porque en el desierto, Dios te enseña que lo poco con Él vale más que lo mucho sin Él. Y si el dolor que estás sintiendo hoy es la evidencia de que estás siendo purificado para lo que viene. No hay aceite sin prensa, no hay vino sin uva quebrada, no hay oro sin fuego, y no hay llamado profundo, sin un desierto que forme al llamado. Si estás atravesando esta temporada árida, no corras, no te quejes, no la desperdicies. Dios te está entrenando, está cortando lo que sobra, está dejando solo lo esencial, porque pronto, muy pronto, lo que hoy parece desolación se convertirá en plataforma y sabrás que no estabas solo, que nunca lo estuviste, que la arena bajo tus pies tenía huellas, pero no eran las tuyas, eran las de Él, porque mientras tú llorabas, Él te cargaba. Y cuando no sabías orar, tu silencio era suficiente para que el cielo actuara. El desierto no es tu destino, es tu transición. Y después del desierto, viene la tierra prometida. Número 8. La voz que te llama por tu nombre. En un mundo que constantemente te etiqueta por lo que haces, por lo que tienes o por tus errores, hay una voz que se eleva por encima de todo ese ruido. Una voz que no repite tu culpa, ni tu historia pasada, sino tu verdadero nombre, el que solo el cielo conoce. Esa voz es la de Dios. Y cuando Él llama, no lo hace con títulos impersonales. No dice, oye tú, no señala desde lejos. Él llama por tu nombre, como un padre que conoce a su hijo incluso entre millones. Isaías 43:1 lo dice con una ternura eterna. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. No hay nada más poderoso que esa frase, mío eres tú. Eres posesión de Dios, no como objeto, sino como pertenencia del alma, como lo más preciado que guarda un corazón. Él te formó, te vio antes de que existieras y decidió amarte desde entonces. Muchos de nosotros vivimos escuchando voces equivocadas. La voz del rechazo, la voz del fracaso, la voz del no eres suficiente. Y sin darnos cuenta, construimos nuestra identidad a partir de heridas. Pero Dios no te ve desde tus heridas, te ve desde su propósito eterno. Y si tu verdadero nombre no es el que la vida te puso, sino el que el cielo te susurra,
En la Biblia, cada vez que Dios quería transformar una vida, empezaba por cambiarle el nombre. Abraham se convirtió en Abraham, Sarai en Sara, Jacob en Israel, Simón en Pedro, Saulo en Pablo. Porque el nombre no solo es un llamado, es una identidad renovada. Y Dios no te llama por lo que fuiste, sino por lo que ya eres en su visión eterna. Puede que tú te sigas viendo como alguien roto, débil, confundido, pero Él te ve como alguien llamado, equipado, ungido. No importa lo que diga tu pasado, no importa cuántas veces caíste. Cuando Dios llama por tu nombre, todo lo demás pierde autoridad. Piensa en María Magdalena, marcada por su historia, excluida por la sociedad. Pero Jesús, después de resucitar, no se reveló primero a los discípulos, sino a ella. Y cuando ella no lo reconoció, Él no le dio una explicación teológica ni una predicación larga. Solo dijo su nombre, María, y en ese instante todo cambió. La tristeza se fue, la revelación llegó, la identidad fue restaurada. Así de fuerte es el llamado de Dios. No es general, no es para multitudes, es para ti, es personal. Puedes escuchar tu nombre en la voz del Espíritu, no con tus oídos, con tu alma, porque Él te sigue llamando. No desde el juicio, sino desde el amor, no desde la condena, sino desde el perdón. Y cuando respondes a esa voz, todo tu entorno cambia, aunque nada parezca moverse por fuera. Empiezas a caminar distinto, a mirar distinto, porque sabes que fuiste visto y aún así fuiste amado. Hoy quiero que recuerdes esto. Dios te llama por tu nombre, no por tu error, por tu propósito. No por tu pasado, por tu eternidad, no por tu circunstancia actual. Y si te sientes perdido, solo, confundido, escucha esa voz suave en lo profundo de tu espíritu que dice, tú eres mío. No hay mayor seguridad que esa, y no hay vuelta atrás cuando el cielo te llama por quien realmente eres. Número 9. La paz, que no depende de las circunstancias. Hay un tipo de paz que el mundo nunca podrá ofrecer. No se compra, no se negocia, no se obtiene con esfuerzo humano. Es una paz que no depende de cómo está tu cuenta bancaria, ni de cómo te miran los demás, ni de si las cosas van bien o mal. Es una paz que no se explica, pero se siente, y viene únicamente de Dios. Jesús la prometió con estas palabras poderosas en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Observa bien esto. Jesús no promete ausencia de problemas, promete paz en medio de ellos. No se trata de evitar el dolor, sino de tener el alma firme mientras lo atraviesas. No se trata de un exterior perfecto, sino de un interior enraizado en la confianza celestial. Muchos creen que la paz vendrá cuando todo esté resuelto, pero la paz de Cristo no es el resultado de la solución, sino la evidencia de su presencia. ¿Cuántas veces has esperado que todo se acomode para estar en calma y sin embargo la tormenta continúa? El diagnóstico no cambia, la espera se alarga, pero si prestas atención, algo ocurre en tu interior, una suavidad, una fortaleza inexplicable. Eso es la paz de Dios tomando el control. El Salmo 29:11 lo dice con firmeza. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Sí, es una bendición. Y sí, está disponible para ti ahora, aunque tu mundo esté ardiendo. Piensa en Pablo y Silas, en la prisión, encadenados, heridos, oscuridad total. Pero en lugar de quejarse, cantaban himnos. ¿Sabes por qué? Porque su paz no venía de las circunstancias, venía de una fuente inquebrantable. Dios estaba allí, y eso era suficiente. Hoy tú puedes vivir esa misma paz. No es una emoción, es una decisión de decirle al alma, voy a confiar, aunque no entienda, voy a adorar, aunque no vea, voy a respirar en paz, aunque no tenga todo lo que deseo.
Y si la paz que buscas no está afuera, sino más cerca de lo que imaginas, dentro de ti hay un lugar donde Dios habita, y allí no entra el caos, no entran los diagnósticos, no entran los gritos del miedo. Allí solo entra su voz. Y su voz no viene con angustia, no viene con presión, viene con ternura, con firmeza, con ese susurro que calma lo que nadie más logra calmar. Quizás hoy estás atravesando el peor momento de tu vida, pero si te detienes, respiras y dices desde lo profundo, Señor, dame tu paz, vas a sentir que algo invisible se posa sobre ti, una cobertura, un refugio, un bálsamo espiritual. No tienes que controlar todo para sentirte en paz. Solo tienes que soltarlo en manos de aquel que ya tiene el control. Y esa entrega, esa rendición, es lo que activa una paz que sobrepasa todo entendimiento. Haz una pausa ahora. No te apresures. Cierra tus ojos por un momento y deja que esa paz, la que no necesita explicación, te envuelva. Porque no es una teoría, es real. Y esa paz tiene nombre, Cristo. Número 10. La fortaleza que nace en la debilidad. Hay una verdad que contradice toda lógica humana, pero que en el reino de Dios es principio inquebrantable. Cuanto más débil te sientes, más fuerte puedes llegar a ser. No porque tus fuerzas aumenten, sino porque comienzas a depender por completo de las fuerzas de Dios. El apóstol Pablo, con todo su conocimiento y autoridad espiritual, reconoció esta verdad profunda en 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Lo que tú llamas fragilidad, Dios lo llama espacio disponible. Es allí, en tu vulnerabilidad, donde Él obra con más libertad. Cuando ya no puedes más, cuando no tienes respuestas, cuando el alma se rinde, entonces es cuando el Espíritu Santo comienza a operar con poder sobrenatural. Porque mientras te crees fuerte, luchas solo. Pero cuando reconoces tu debilidad, Dios pelea tus batallas. ¿Cuántas veces has intentado mantenerte de pie por tus propios méritos y solo terminaste más cansado? Dios no quiere que seas invencible. Él quiere que seas dependiente, no porque te quiera débil, sino porque solo en su presencia encuentras una fortaleza que no depende de tu capacidad, sino de su gracia. La vida exige, la mente se desgasta, el corazón se cansa, pero hay un lugar donde las fuerzas se renuevan como las del águila, y no se encuentra en el esfuerzo humano, sino en la entrega total al Señor. Piensa en Gedeón. Él mismo se veía como el menor, el más insignificante de su casa. Pero fue ese corazón humilde el que Dios eligió para liberar a todo un pueblo. Porque Dios no elige por apariencia, Él elige por disponibilidad. Tal vez hoy tú también te sientes pequeño, frágil, sin fuerzas. Tal vez nadie te ha dicho esto, pero escúchalo bien. Tu debilidad no te descalifica, te posiciona para que el poder de Dios descienda, repose y se manifieste a través de ti. El Salmo 73:26 dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esa es la clave. Reconocer que tú no puedes solo y al mismo tiempo saber que no estás solo. Dios es tu roca, tu porción, tu fuerza cuando se acaban las tuyas. Y si este momento de debilidad no es un obstáculo, sino una puerta que te lleva a otro nivel de fe, una puerta que abre un nuevo derramamiento de gracia, una puerta que te lleva más profundo en tu intimidad con Dios, porque la fuerza de este mundo es ruido, pero la fuerza de Dios es raíz. No se ve a simple vista, pero sostiene todo. Y tú, que tal vez hoy te sientes quebrado, agotado, vacío, no estás derrotado. Estás en el punto exacto donde el poder de Cristo puede reposar sobre ti. Solo tienes que rendirte.
Solo tienes que decir, Señor, aquí estoy, ya no tengo fuerzas, pero tú eres mi fuerza. Y en ese momento algo cambia, no por magia, por gracia, y esa gracia nunca falla. Número 11. El tiempo perfecto de Dios. Uno de los mayores desafíos del alma humana es esperar. Vivimos en una cultura de lo inmediato, donde todo debe ser rápido, visible y bajo control. Pero Dios no se rige por el reloj humano. Él tiene un calendario eterno, perfecto, intocable. Y cuando Él actúa, no llega tarde, llega justo a tiempo. Eclesiastés 3:11 lo declara con una sabiduría profunda. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. No dice en tu tiempo, no dice cuando tú lo entiendas, dice su tiempo, y eso lo cambia todo. Hay cosas que hoy no entiendes porque aún no es el momento de comprenderlas. Hay puertas cerradas que no significan castigo, sino protección divina. Hay retrasos que en realidad son alineamientos celestiales que tú no alcanzas a ver. ¿Cuántas veces te has frustrado porque las cosas no pasan cuando tú quieres? Pero si hoy pudieras ver todo el panorama como Dios lo ve, entenderías que cada segundo de espera ha estado sembrando algo en tu interior, algo que no podrías obtener si todo llegara de inmediato. Dios no improvisa, no se retrasa. Él te ama demasiado como para entregarte algo antes de que estés preparado. Mira a Abraham. Dios le prometió un hijo, pero pasaron 25 años antes de que naciera Isaac. ¿Fue un olvido de parte de Dios? No, fue un proceso, un tiempo de maduración, de formación, de confianza, porque el tiempo de Dios no solo prepara la bendición para ti, también te prepara a ti para recibir la bendición. A veces oramos y decimos, Señor, dame esto, y Dios responde sí, pero no todavía. Y ese no todavía no es rechazo, es amor, es protección. Es como un padre que no le entrega las llaves del auto a su hijo pequeño, no porque no lo ame, sino porque sabe que no es el momento. El Salmo 31:15 dice, en tu mano están mis tiempos, y eso incluye el tiempo del milagro, el tiempo de la respuesta, el tiempo del consuelo. Dios nunca te dejará esperando por capricho. Él usa el tiempo como un artesano usa sus herramientas, para moldearte, para embellecerte, para formarte según su diseño eterno. ¿Y si esta etapa de espera es el terreno donde florecerá tu próxima temporada? La semilla no brota al instante. Pasa tiempo enterrada, en oscuridad, en silencio. Pero eso no significa que esté muerta, significa que está siendo preparada. Tú también estás en ese proceso, no estás estancado, estás siendo cultivado. Y llegará el día en que mirarás atrás y dirás, ahora entiendo por qué no ocurrió antes, ahora veo por qué Dios esperó. Y cuando eso pase, tu alma se llenará de gratitud. No solo por la respuesta, sino por la forma en que Dios cuidó tu corazón mientras esperabas. Así que no te desesperes, no compares tu proceso, no pienses que Dios se olvidó de ti. Él está trabajando, incluso cuando tú no lo ves. Y cuando llegue su tiempo, ese tiempo perfecto, todo encajará, todo tendrá sentido, todo será hermoso, y sabrás que valió la pena confiar. Número 12. La clave que desbloquea la bendición. A lo largo de tu vida espiritual, seguramente has pedido muchas cosas a Dios. Sanidad, respuestas, restauración, dirección, milagros. Y quizás te has preguntado muchas veces, ¿qué me falta? ¿Por qué no llega mi bendición? Pero hay algo que pocos entienden, y es que muchas veces la bendición ya está lista, pero hay una llave que aún no se ha usado. Esa llave no es el esfuerzo, no es la religiosidad, no es el mérito. La clave que desbloquea muchas de las bendiciones estancadas en tu vida es la obediencia. En Deuteronomio 28:1-2, Dios revela este principio eterno. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán.
No dice que las bendiciones llegarán por casualidad, ni por insistencia. Llegan cuando tu corazón se alinea con su voluntad. La obediencia no es una cadena, es una llave, no es una carga, es un camino de acceso. Obedecer a Dios, incluso cuando no entiendes todo, es demostrarle que confías más en su sabiduría que en tu lógica. Y si lo que Dios está esperando no es que ores más fuerte, sino que obedezcas con más humildad. A veces pedimos puertas abiertas, pero no estamos dispuestos a caminar por el sendero estrecho. Queremos resultados de fe, pero con decisiones humanas. Pero Dios no se mueve por métodos. Él responde a la fe que obedece, incluso en lo incómodo. Piensa en Naamán, general poderoso, leproso desesperado, buscaba una sanidad espectacular. Pero el profeta solo le dijo: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán». Una instrucción simple, humillante, difícil de aceptar. Pero fue su obediencia la que activó el milagro. Dios muchas veces prueba nuestra obediencia con cosas pequeñas antes de entregarnos cosas grandes. Una decisión que parece sencilla, una actitud que debes soltar, un perdón que debes dar, una instrucción que debes seguir. No lo subestimes, porque ahí puede estar la llave que destraba años de espera. Salmo 25:10 dice: «Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios». Obedecer no significa entenderlo todo. Significa confiar en quien lo sabe todo. Significa decir: «Señor, aunque no me guste, aunque no sea lo que esperaba, voy a hacer lo que tú dices». ¿Qué decisión estás postergando que podría estar retrasando tu bendición? El cielo tiene respuestas para ti, pero no todas se activan con palabras. Algunas se activan con acciones. La fe verdadera se mueve, se entrega, se rinde. Dios no busca perfección, busca disposición. Hoy esa llave está en tus manos. No es compleja, no es pesada. Es tu corazón diciendo: «Hágase tu voluntad y no la mía». Y cuando eso ocurre, el cielo se abre, las cadenas se rompen, las puertas giran, y la bendición que parecía tan lejana te alcanza. Porque Dios honra a los que le obedecen. Y esa es una verdad que transforma destinos. Número 13. Dios siempre llega, aunque tú ya no esperes. Hay momentos en los que el alma se cansa de esperar, donde ya no queda ilusión, ni ganas, ni lágrimas. Momentos en los que, aunque sigas creyendo en Dios, ya no esperas que Él haga nada por ti, porque el dolor ha sido tan profundo, el silencio tan largo, la espera tan pesada, que te convences de que quizás esta vez Dios no vendrá. Pero hoy el Espíritu Santo quiere recordarte algo que tu corazón necesita oír. Dios siempre llega, a veces tarde para ti, pero siempre a tiempo para su propósito. La historia de Marta y María con Lázaro es una de las ilustraciones más profundas de esta verdad. En Juan 11:21, Marta le dice a Jesús: «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Era un reclamo honesto, lleno de dolor, como el que tú quizás has hecho en tus noches más oscuras. «Dios, si hubieras llegado antes, esto no me habría pasado». Pero Jesús no llegó cuando ellas esperaban. Llegó cuando todo parecía perdido, cuando la muerte ya había sellado su decreto, cuando el olor del fracaso era insoportable. Y allí, en ese escenario irremediable, Jesús dijo una palabra que quebró lo imposible: «Lázaro, sal fuera». Porque cuando Dios llega, no importa cuánto tiempo ha pasado, lo que estaba muerto revive. Y si aquello que creíste perdido todavía está en el plan de Dios, porque Dios no obra conforme a tu urgencia, sino conforme a su eternidad. A veces, tu bendición no llega en el momento esperado. No porque Dios se olvidó de ti, sino porque Él quiere glorificarse de una forma que tú aún no puedes imaginar. Mira cómo lo expresa el Salmo 40:1-2.
Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Dios se inclina hacia ti. No estás orando al aire, no estás solo, no estás desamparado. Quizás tú ya no esperas, pero Él sí. Él espera que te levantes una vez más, que abras tu corazón otra vez, que te atrevas a creer, incluso con un hilo de fe. Dios es experto en llegar cuando todo parece cerrado, en tocar el ataúd antes de que lo entierren, en multiplicar aceite cuando ya solo quedaban unas gotas, en abrir mares cuando ya no hay salida. Y si el silencio de Dios es el espacio justo antes del milagro, ese silencio no es rechazo, es reverencia. Es el eco del cielo preparándose para manifestarse con gloria. Tal vez ya bajaste los brazos, ya no tienes palabras ni fuerzas, pero en medio de eso hay un susurro suave que hoy te recuerda: yo no me he olvidado de ti, sigo caminando hacia tu historia. Dios llegará, quizás no como lo esperabas, quizás no cuando lo planeaste, pero llegará y cambiará todo. Y cuando eso pase, entenderás que tu espera no fue una pérdida, fue una siembra, y el fruto viene en camino. Número 14. Su presencia lo cambia todo. Hay verdades que se conocen con la mente y otras que solo pueden ser entendidas por el corazón quebrantado. Una de esas verdades es esta: la presencia de Dios no es algo que se explica, es algo que se experimenta. Puedes leer sobre ella, escuchar prédicas, cantar canciones, pero nada se compara con vivir ese momento íntimo, profundo, casi sagrado, donde sientes que el cielo ha descendido y te ha envuelto por completo. Muchos buscan milagros, pero no buscan al Dios de los milagros. Muchos quieren respuestas, pero no se detienen a reconocer que la mayor respuesta ya ha sido dada. Su presencia está disponible. Y cuando esa presencia se hace real en tu vida, todo cambia, incluso si nada cambia afuera. Moisés comprendía esto como pocos. En Éxodo 33:15 dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Piénsalo, él tenía un llamado, tenía autoridad, tenía un pueblo que lo seguía, pero sabía que sin la presencia de Dios, todo eso era vacío, un cascarón, una apariencia, porque el liderazgo sin presencia es desgaste, el talento sin presencia es ruido, la vida sin presencia es solo rutina. ¿Cuántas veces has seguido caminando, incluso sabiendo que tu corazón se sentía lejos de Él? Es posible servir, cantar, orar con los labios y no sentir su presencia. Y cuando eso ocurre, no es porque Él se ha ido, sino porque nosotros hemos olvidado detenernos y esperar. El Salmo 42 lo describe como un grito del alma. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese es el anhelo que deberíamos tener cada día. No buscar a Dios como un recurso, sino como el único lugar donde nuestra alma respira. Porque su presencia no solo consuela, no solo fortalece, su presencia transforma, y esa transformación comienza por dentro. Te devuelve el gozo que habías perdido. Te sana heridas que ni sabías que seguían abiertas. Te da claridad donde había confusión. Te devuelve el valor que las voces del pasado te habían robado. Recuerda el momento en que Jesús resucitado caminó con los discípulos de Emaús. Ellos estaban tristes, confundidos, perdidos. Pero algo ocurrió cuando Él habló, cuando estuvo cerca. ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba? Lucas 24:32. Esa es la señal de su presencia. El corazón comienza a arder. Y no arde de emoción, arde de revelación. Porque cuando Él está cerca, te recuerdas quién eres. Te recuerdas que no estás abandonado, que no eres un error, que aún hay propósito, que el Espíritu Santo sigue habitando en ti.
¿Y si el mayor milagro no es lo que Dios hará por ti, sino lo que su presencia restaurará en ti? No necesitas un escenario, ni luces, ni ambiente perfecto. Solo necesitas detenerte, rendirte y desearlo. No esperes al momento perfecto. No esperes a sentirte digno. No esperes a estar bien. Dios no visita almas perfectas. Dios habita en corazones sinceros. Y si hoy le dices, Señor, no tengo palabras, pero sí tengo hambre de ti, prepárate, porque algo puede cambiar desde lo más profundo. Lo que era un desierto se vuelve río. Lo que era ansiedad se vuelve reposo. Lo que era oscuridad se vuelve claridad. Su presencia no siempre trae lo que esperas, pero siempre trae lo que necesitas. Y cuando entiendes eso, dejas de buscar soluciones rápidas y empiezas a buscar profundidad. David lo dijo en el Salmo 27:4, con una convicción que rompe toda superficialidad. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Puedes decir eso hoy? Puedes detenerte en medio de tu caos y decir, Señor, solo quiero estar contigo, porque cuando tu corazón llega a ese punto, el cielo se abre, no por emoción, sino por hambre, no por mérito, sino por amor. Y lo que antes parecía imposible, lo que antes te pesaba, lo que antes no entendías, todo eso se ordena cuando su presencia entra. Así que hoy no pidas cosas, pide a Él, porque cuando tienes su presencia, lo tienes todo, aunque no tengas nada más. Número 15. No te vayas igual. Esta palabra era para ti. Has llegado al final de este mensaje, pero no al final de lo que Dios quiere hacer contigo. Llegar hasta aquí no es una hazaña cualquiera. No todos se quedan, no todos escuchan hasta el final. No todos resisten el peso de una palabra que va directo al alma. Tú sí lo hiciste, y eso significa algo. Esto no fue solo un contenido más, no fue solo un video inspirador o una reflexión bonita. Esto fue un encuentro, fue una cita divina. Dios organizó tu tiempo, tus emociones, incluso tu cansancio, para que justo hoy, en este momento, tus ojos y tu corazón se alinearan con su voz. Él te ha hablado, lo sabes, lo sentiste, lo viviste en lo profundo. Tal vez no tengas palabras para explicarlo, pero tu alma sí lo entendió. Entendió que no estás solo. Entendió que no estás olvidado. Entendió que Dios sigue a tu lado, incluso cuando tú ya habías perdido la esperanza. Por eso, no te vayas igual. No cierres esta página como si nada hubiera pasado. No minimices lo que hoy ocurrió entre tú y el Espíritu Santo. Quiero invitarte ahora a hacer algo más que un gesto simbólico. Quiero que escribas abajo, en los comentarios, una declaración de fe. Escríbela como un acto espiritual, como un altar que levantas en este momento. La frase es, su presencia es suficiente para mí. Escríbelo como compromiso, como señal, como estandarte. Esa frase es para el mundo invisible. Es para declarar que no necesitas señales externas para saber que Dios está contigo, que has elegido vivir desde la fe y no desde la duda. Escríbelo y en ese acto tan simple estarás sellando esta palabra en tu espíritu. Y ahora escúchame bien. Si este mensaje tocó tu vida, no te lo guardes. Haz clic en me gusta. Suscríbete si no lo hiciste todavía. Y más que eso, comparte este video. No porque este canal necesite números, sino porque hay vidas que hoy están al borde del colapso emocional y espiritual. Vidas que necesitan exactamente esta palabra. Personas que no conocen una iglesia, que no tienen a quién acudir, que se sienten invisibles. Y tú, sí, tú puedes ser el puente que los conecte con la voz de Dios. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y a veces ser luz no significa predicar en público, significa compartir lo que a ti te sostuvo para que también sostenga a otros.
Y si una sola persona encuentra consuelo, esperanza y salvación, gracias a que tú decidiste compartir esta palabra, entonces no habrá sido un clic, habrá sido un acto de amor, una siembra que el cielo tomará como intercesión. Y si ya estás suscrito a este canal, te honro. Te honro porque eres parte de algo mucho más grande de lo que imaginas. Este no es solo un canal, es una comunidad espiritual. Es una casa para los que están lejos de una iglesia, es alimento para los que tienen hambre de verdad, es refugio para los cansados, es lámpara para los que caminan en oscuridad. Aquí no solo enseñamos Biblia, aquí aprendemos a vivir por fe, a escuchar la voz del Espíritu, a permanecer en esperanza, aun cuando todo se ve nublado. Por eso te animo con todo mi corazón, sigue aquí, vuelve. Haz de este espacio parte de tu caminar diario con Dios, porque cada video, cada palabra, cada enseñanza es una chispa para mantener encendida la llama espiritual que llevas dentro. Y antes de irte, por favor, quédate unos minutos más. No cierres, no corras, no te desconectes de golpe. La música que oyes de fondo no es solo para terminar el video, es una atmósfera, es una pausa sagrada. Un tiempo donde no se dice nada, pero Dios lo dice todo. Cierra los ojos, respira y dile al Señor: gracias por hablarme, gracias por buscarme, gracias por quedarte y quédate. Quédate unos minutos más. Deja que la paz de Dios baje sobre ti como lluvia suave. Deja que tu espíritu reciba lo que tu mente aún no entiende. Deja que el cielo selle esta palabra con ternura y poder. No apagues lo que se encendió hoy. No cortes la conexión, porque esto no es un final. Es solo el principio del nuevo capítulo que Dios está escribiendo en tu vida. Y tú eres parte de esta historia. Nos vemos pronto. Hasta entonces, permanece en su presencia.